Tengan muy buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el alta mar, regiones antárticas, árticas, régimen jurídico del espacio aéreo y espacio ultraterrestre. Este grupo está conformado por Cosi Ramos Keiko Saray Nicole, García Calizaya Jesús Melanio, Garibay Mamani María Fernanda, Guerrero Camacho Darea Saraí, Inquise Huanca Iris Nayeli, Quiroz Tarqui Denison Jesús, Sama Flores Joyce Lucero y Ticona Condori Paola Liz. Comenzando, vamos a exponer sobre el resumen de nuestro trabajo. Este artículo de investigación se aborda el tema sobre las regiones del Tamar que están afectas sobre el tratado internacional que lo van a proteger. Propiamente, esto se va a hacer una investigación de diferentes autores y diferentes normativas que se han usado para poder regular esta protección. Dicho esto, se da de paso, este trabajo de investigación contará con diversos autores, tanto nacionales como internacionales, que han ido cultivando y normado, complementando, entre otras capacidades, al derecho internacional en el régimen que le he mencionado anteriormente. Como palabras claves tenemos la norma jurídica, la protección, la diversidad y la libertad. Como introducción tenemos que tener en cuenta que el presente trabajo tiene como régimen normativo y o jurídico la zona de alta mar, las regiones árticas y antárticas, es decir, aquellos polos o aquellos sectores que anteriormente no se encontraban protegidos por el tema de la continuación o la actividad industrial, propiamente por la actividad humana en el factor capital humano, es decir, trabajo, por lo cual este ha sido ido normando en un tema de normatividad. Cada uno de estos ámbitos presentes ha ido cambiando, ya sea por la cuestión geográfica o por la cuestión de la actividad económica, siendo así que en algunos factores ambientales y o casos tecnológicos han ido regulándose a través de la diversidad de diversos tratados, considerando que estos tienen una geografía independiente de lo que se buscaba anteriormente en un inicio, que se hizo la norma. Como objetivo general tenemos el poder determinar la característica relación entre las zonas de alta mar, las regiones árticas y antárticas, como el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, es decir, lo que está sobre el mismo suelo, construyendo en la normatividad del derecho internacional público. Como objetivos políticos tenemos lo que es analizar y relacionar de cómo se va a manejar o manifestar esta situación. Como justificación tenemos que es una justificación sociojurídica, ya que tenemos que encontrar la base de la norma que ha ido a través de la razón, de la actividad, siendo así que la misma sociedad ha ido normando, ha ido ejemplificando esta normatividad. Económica exclusiva se dio por primera vez en la Convención de las Naciones Unidas del año 1958 sobre el derecho del mar. Este parte del artículo 9 como un nuevo espacio marino. ¿Y qué se entiende por este término? La zona está integrada por los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de las jurisdicciones nacionales. No afecta a la condición jurídica de sus aguas o subyacentes, ni del espacio aéreo que se encuentra sobre él. Es decir, cualquier avión que transite por estas aguas, este mar, no se verá afectado por la jurisdicción de ese entorno. Extiende de su soberanía a 200 millas como medida de protección de sus recursos pesqueros, incluso como afirmación nacionalista de su soberanía desde el punto de vista de las costas de importantes flotas extranjeras. Esta zona económica exclusiva tiene como antecedente la declaración de varios países americanos que se realizó durante los años 50 y fue instaurado en la Convención de las Naciones Unidas en el año 1982. La zona también en ese sentido, se le da una protección del patrimonio cultural subacuático que se encuentra en esta zona económica. Esto se plasma en la Convención de la UNESCO, en la que se estableció que es responsabilidad de todos los estados proteger esta zona y también se le concede el derecho a prohibir y sancionar a aquellas personas o aquellos buques que se encuentran y dañen este tipo de patrimonio. También lo hace debido para evitar la intromisión de otros estados vulnerando su jurisdicción o su soberanía del territorio. Es por eso que estos son reconocidos por el derecho internacional. Vale hacer cita a la que dice, esta zona refleja la filosofía del nuevo derecho del mar, que deja de lado proclamaciones líricas
y por el contrario se sustenta en la necesidad del desarrollo económico de los pueblos a través del uso racional de sus recursos marinos, dentro de un contexto de cooperación internacional. Esta tiene ciertas características, las cuales surgió como producto del nuevo derecho del mar y presenta dos características que es importante mencionarlas, las cuales son que ese excedente que no ha sido explotado podrá ser aprovechado por otros estados y sus nacionales, y se les dará mayor atención a aquellos estados que no tengan litoral y que se encuentren en una situación geográfica desventajosa. Y para llevar a cabo todo esto, se debe observar las leyes y reglamentos dados por el Estado ribereño. Todo esto con el objeto de evitar la sobreexplotación de recursos de esta zona. La segunda característica es la zona económica exclusiva de España. Es un área contigua al mar territorial con una extensión no mayor a 200 millas. En esta se van a contar desde las líneas de base que la anchura del mar, esto fue regulado por aquel medio de la ley del 1978 del 20 de febrero. Principios y libertades de alta mar. Esto fue dado en el convenio del año 1958 en el artículo 2, en los que resaltan cuatro libertades del alta mar, las cuales son la libertad de navegación, libertad de la pesca, libertad de tender cales y tuberías submarinas y la libertad de volar sobre estos mares. Y respecto a esto se desarrollaron cuatro principios, los cuales son la libertad de los mares, principio de igualdad de uso, principio de no interferencia y principio de sumisión al derecho internacional. Las cuales son la libertad de los mares. Es también conocida en vía de comunicación como un bien común o res communis. Esto quiere decir que todo buque tiene el derecho de navegar por estos mares sin interrupción, sin alguna restricción, siempre y cuando esté debidamente identificado. ¿Qué quiere decir esto? Que los buques que transiten por estos mares van a pasar por el área de control del pabellón y tienen que estar con su bandera de nacionalidad. De igual forma, tienen que estar bien documentados. El segundo principio de igualdad de uso es que el alta mar tiene que estar abierto a todos los estados. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, no importa el hecho de que el país que no tenga, se muestre en estado desventajoso geográficamente, este tiene el derecho al uso del mar, del alta mar. El principio de no interferencia. Esto se debe que desde el punto de vista marítimo, el alta mar no puede ser objeto de apropiación exclusiva de un Estado o ser soberano de él. Es decir, que ningún Estado podrá autoproclamarse soberano de esta área debido a aquellos convenios que regularon este tema. El principio de sumisión al derecho internacional. Esto quiere decir que el uso y disfrute del alta mar debe estar sometido a una reglamentación jurídica. Como ya lo hemos mencionado, se proclamaron tratados por este mismo motivo, para evitar que se restrinja el uso y disfrute del alta mar. Examen concreto de las libertades del alta mar. En el Convenio de Ginebra del año 1958 se dieron estos cuatro libertades. La libertad de navegación, que es en el artículo 90 de la Convención del año 1982, todos los estados que cuenten con litoral o que no cuenten con litoral tienen el derecho de poder navegar siempre y cuando los buques enarbolen su bandera, como anteriormente ya lo hemos señalado. Y respecto a la contraposición, por así decirlo, con el principio de no interferencia, se muestra de que sí hay una serie de limitaciones que se podrían decir necesarias, ya que, por ejemplo, se limita la piratería, la represión de otras prácticas odiosas. ¿Qué quieren decir represión de otras prácticas odiosas? Son como el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y trata de esclavos, y las infracciones a leyes y reglamentos. Pero, ¿qué es lo que nos señalan de la piratería?
Una acción ilegítima de violencia, detención o depredación cometida con fines personales por la tripulación o pasajeros de una nación o aeronave privada, realizada en alta mar o en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado contra un buque o las personas o bienes que se encuentren a bordo del mismo buque u otro buque. De hecho, el artículo 15 de la Convención de 1982 lo desarrolla diciendo que cuando la tripulación de un barco de guerra o de una aeronave o nave de Estado se mantiene en él, también se podría considerar como piratería. De hecho, los estados también tienen la potestad de poder solicitar ayuda a otros estados para luchar. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre otras cuestiones relativas al buen uso del mar. Como primer punto tocaremos lo que es la lucha contra la contaminación, ya que hemos tenido en cuenta que a lo largo de los años la lucha contra la contaminación ha ido creciendo no solo en el ámbito general, sino también llega hasta el ámbito de la contaminación en el mar. Es decir, con el avanzar del tiempo, si bien la lucha contra la contaminación del mar ha crecido, esto se debe también a que la misma contaminación del mar ha ido a unos niveles que exceden lo permitido, es decir, la contaminación por hidrocarburos que existen, los peligros y la destrucción, más que todo de dos puntos importantes como se ven, que es la flora y fauna marina y evitar esta degradación ecológica de las aguas y playas. Si bien nos encontramos ante las existencias de normativas las cuales en teoría deberían ser efectivas a la protección contra la contaminación del mar, es un poco complicado que éstas se lleguen a acatar en lo que es el ámbito del mar. Es por ello que en la Convención de 1982, que va dirigida más que todo a lo que es la protección y preservación del medio marino, se va a pretender tratar de una manera más global e internacional este gran problema de la contaminación marina. En el artículo 192 se van a dictar estas obligaciones en las cuales van a estar presentes todos los estados, las cuales deben acatar y el cual es proteger y preservar el medio ambiente marino. Es por ello que a través de sus normativas va a intentar establecer un prototipo o una base de la conducta sobre la cual deben ceñirse estos estados, y esta va a ser de obligación internacional, es decir, va a obligar el comportamiento al cual deben seguir todos estos estados, y esto se dará a través de normativas tanto de forma interna como de forma externa. Ahora hablaremos sobre la transmisión de radio y televisión, las cuales no están autorizadas. Como el título mismo lo menciona, se tratan de transmisiones de radio y televisión que no van a tener el permiso del Estado. Es decir, en su artículo mismo de la Convención, el artículo 109, van a hablar sobre que todos los estados van a cooperar en lo que es la represión de las transmisiones no autorizadas efectuadas desde el alta mar, y que toda persona que va a efectuar estos actos ilegales van a ser procesadas ante los tribunales. ¿Cuáles van a ser estos tribunales? Nos menciona que van a ser el estado del pabellón del buque, el estado en el que esté registrada la instalación, el estado del cual la persona sea nacional o en sí cualquier estado. Es decir, este apartado va a estar dirigido a estas transmisiones no autorizadas realizadas desde el alta mar, puesto que un problema que toca es que las transmisiones desde el alta mar escapan de lo que es el territorio del Estado, es decir, escapan de lo que es el control del Estado en sí. Ahora hablaremos sobre lo que es el proceso codificador del derecho de mar. En esta se tienen que observar que existen varios problemas en relación al uso que se le da a este espacio común, y se va a cuestionar obviamente el control que se debe ejercer sobre la misma, ya que recordemos que en años anteriores se realizaban ciertas prácticas abusivas sobre este espacio marítimo. Es decir, las prácticas ilegales que se realizaban en el mar vendían a tener consecuencias y problemas, los cuales van a generar y van a necesitar el nacimiento de una regulación respecto al derecho
a mar. Es por ello que en el año 1930 se va a celebrar una conferencia internacional para lo que es la codificación del derecho internacional, y obviamente esta va a estar de la mano de la Sociedad de Naciones Unidas. Es decir, nos va a hablar más que todo sobre este derecho del mar y que nos va a explicar que este más que todo está volcado en lo que son las costumbres y que esta misma ya no debería ser operativa. Es decir, el propósito de esta conferencia codificadora era más que todo establecer una delimitación precisa y una adecuada regulación para el mar territorial. Es decir, las grandes potencias marítimas eran partidarias de las 3 millas de mar territorial. Esta es la regla, pero en sí no van a lograr imponer un criterio. Es por ello que no se va a poder llegar a un acuerdo sobre lo que es la extensión territorial, ni tampoco sobre la zona contigua. Ahora, como siguiente tema hablaremos sobre lo que es la Conferencia de La Haya, la cual terminó en un auténtico fiasco. ¿Por qué? Porque en sí, en esta Conferencia de La Haya se va a intentar resolver estos problemas ya mencionados y también los nuevos que se originan debido a la época, como es la protección de recursos y evitar la explotación de estos mismos. El derecho de mar va a ser dicho lugar el cual se va a tratar este tema va a ser en Ginebra en febrero de 1958, y en el cual van a resultar 4 convenios muy interesantes, como es el convenio sobre el alta mar, el convenio sobre la plataforma continental, el convenio sobre el mar territorial y zona contigua, al que hablamos anteriormente en la anterior diapositiva, y el convenio sobre la pesca y conservación de los recursos vivos de alta mar. Si bien estos convenios van a entrar en vigor, en sí nunca se cumplió su cometido. ¿Por qué? Porque va a existir siempre esta duda con respecto a lo que es la extensión del mar, y obviamente van a existir reclamaciones del mismo, ya que los mismos estados en sí van a tener ciertas dudas y van a exigir una mayor anchura para su espacio marítimo. Somos testigos de dicha lucha con nuestro país. Si bien recordamos el problema que hubo hace tiempo entre Perú y Chile sobre la delimitación del mar, es por ello que se le da también en esta misma época de esta convención, se va a dar una segunda conferencia, pero de igual manera no va a dar un resultado positivo. Ahora, otro punto importante a tocar también es sobre el caso del petróleo. En el contexto histórico, más que todo, podemos llegar a observar como el caso del petróleo ha sido la que más demanda ha tenido y ha puesto más energía en la sociedad. Es por ello que se necesitaban ciertas regulaciones y normativas sobre la explotación de este elemento. Por ello, definir cuál va a ser la jurisdicción y capacidad del Estado sobre su territorio para ser explotado es muy importante. Ahora hablaremos sobre la Convemar y los espacios marítimos. Es preciso también mencionar en este punto que la cumbre va a tratar más que todos los asuntos de los espacios marítimos, ya que en esta misma van a demarcar las líneas de base de estas mismas, es decir, se va a precisar cómo se van a conformar las siguientes líneas según el estado que se tiene. Es por ello que se entiende a las líneas de base normal, las líneas de bajamar, etc. Es decir, en este caso, a través de la Convención de Naciones Unidas se tocó el tema del derecho de mar, como bien observamos, y en ella se van a establecer algunos aspectos referentes a lo que es la soberanía, la jurisdicción, la utilización y derechos y obligaciones de los estados referente al mar en sí. ¿Por qué? Porque hay lugares donde la costa va... Prosiguiendo con las exposiciones, en esta oportunidad abordaré el tema la soberanía territorial de los espacios polares. Quien le habla es Jesús García. Empezamos desde una perspectiva geofísica. Los espacios polares son muy distintos y explicaremos el porqué. En el caso del Ártico o del Polo Ártico, lo definimos como un océano congelado rodeado de masas de tierra. En el caso de la Antártida, lo definimos como un continente cubierto de hielo y rodeado por el océano Antártico. Es la gran diferencia entre el Ártico y la Antártida. El Ártico considerado como un océano y la Antártida considerado como un continente. Ahora, para poder explicar lo que es la soberanía territorial de los espacios polares, vamos a recurrir a la historia, a la línea del tiempo. Nos ubicamos
en el año 1939 a 1945, que ha pasado en el mundo un suceso trágico que se ha dado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto ha traído consecuencias negativas para lo que es las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, también se ha dado luego, después de 1945, la Guerra Fría, en el enfrentamiento que hubo entre las dos grandes potencias, Estados Unidos de América, y frente a la URSS, a la Unión Republicana Socialista Soviética. Esto trajo consigo a que los estados ribereños del Océano Ártico se conforme en 8 estados, pero cabe rescatar que en la Antártida eh, no hicieran valer los derechos de soberanía territorial ni reclamaciones territoriales, porque se ha declarado una zona exclusivamente para la investigación científica. Esto determina un rumbo en lo que es el destino jurídico de los espacios polares. Continuamos con el siguiente tema: la soberanía territorial del Ártico. A pesar de la relativa indefinición del espacio ártico, es común aceptar que dentro de ese espacio hay territorios históricamente pertenecientes a 8 estados. Me explico. En el caso del polo ártico, estos estados se dividen o van a dividirse en dos: en los estados árticos ribereños y en los estados árticos no ribereños. En el caso de lo que son ribereños, está conformado por Canadá, está también integrado por Dinamarca, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y Noruega, 5 países. En el caso de los estados árticos no ribereños está Finlandia, Suecia y Islandia. Pasamos al siguiente tema, es el Consejo Ártico. ¿Cómo se forma el Consejo Ártico? Esto es parte del polo antártico, del polo ártico. Este se va a diferenciar con la Antártida, porque este Consejo Ártico va a tener, en este caso, no va a considerarse como una organización internacional. Además, no posee una personalidad jurídica y las decisiones que se adoptan por consenso solamente es obligatoria para los países que lo conforman y no tiene influencia en la organización internacional. Entonces, a diferencia de lo que es el Tratado Antártico, que veremos más adelante. Entonces, definimos al Consejo Ártico como un foro intergubernamental. Esto se inicia, el Consejo Ártico, en el año 1991, producto a que se reúnen los 8 estados para poder firmar la protección ambiental. Aprovechando esa reunión, crean el Consejo Ártico, que va a tener un objetivo general, que va a ser promover el desarrollo sostenible, va a tener que ver con el crecimiento económico de los 8 estados que lo conforman, la protección ambiental, el desarrollo social de la región ártica. Se componen este Consejo Ártico por los estados, por los 8 estados, los pueblos indígenas y además que se incluye a los observadores. Ahora pasamos al siguiente tema: la soberanía territorial de la Antártida. Hemos visto el polo ártico, ahora vamos a ver la Antártida. Es considerado como el 6º continente. Su territorio es de 14 millones de kilómetros cuadrados. Es mucho más grande del continente europeo y es aproximadamente la mitad del continente africano. Esta área, este espacio geográfico, el 99% está cubierto de hielo. Esta soberanía territorial, hay actualmente 77 bases, de las cuales 43 están habitadas durante todo el año. Además, podemos decir de que en esta soberanía territorial también Perú
tiene una estación científica con el nombre Machu Picchu. Según el autor Pureza, que hace un estudio en el año 2002, lo considera como un espacio esencialmente internacionalizado funcionalmente, lo que se ha dado una solución comunitarista premonitora de su calificación como patrimonio común de la humanidad. Interesante ese análisis. Ahora continuamos y veremos el tema, el Tratado Antártico, que se firma en el año 1959. Esto va a ser firmado en Washington el 1 de diciembre de 1959. Este tratado es producto ya de varias relaciones internacionales que se han dado y disputas que ha habido por el problema de la Antártida. Debido a este continente no tiene una delimitación territorial, por lo tanto era necesario crear este tratado antártico. Primeramente firman 12 estados de los que son pioneros en la firma del Tratado Antártico. Luego va aumentando los países que lo conforman. Ya cuando llega o entra en vigor en el año de 1961, ya eran 46 países los que habían firmado este Tratado Antártico. Actualmente son 54 países los que le conforman y debemos mencionar al país de Perú, que también es parte, que tiene una estación en lo que es la Antártida para hacer exclusivamente estudios de investigación científica. Este tratado también podemos decir que está compuesto por 14 artículos, no es un tratado amplio. Transporte marítimo internacional y prevenir la contaminación del medio marítimo por los buques. También podemos decir que la OMI es un organismo especializado que está o se encarga de establecer normas para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental en el transporte. Por tanto, este convenio fue adoptado en el año 1948 en el marco de una conferencia celebrada en Ginebra, en una confederación en Suiza, que entró en vigor en el año 1958. Ahora bien, se puede decir que es un órgano especializado, como ya hemos dicho, que protege, ¿no?, a los medios ambientales del mar. Y esto está conformada por 174 estados miembros y 3 miembros asociados. Esta organización podrá concertar acuerdos de cooperación con otras organizaciones intergubernamentales sobre cuestiones de interés común. Bien, ahora la Unión Europea. En la Unión Europea, el Parlamento Europeo, en su resolución sobre la gobernanza del Ártico en el 9 de octubre del año 2008, estableció el avance en una política ártica específica que encuentra, ¿no?, su fundamento en que 2 de sus estados miembros son estados árticos y en su política exterior. Ha buscado no influir en las políticas y normativas que rigen esta región a través de diversos mecanismos y participaciones en foros internacionales. Su enfoque normativo y su apoyo a la investigación y cooperación internacional reflejan, ¿no?, su interés en contribuir a la estabilidad y sostenibilidad del Ártico, enfrentando desafíos significativos en su intento de influir en una región de creciente importancia. Además, es una asociación económica y política que está formada por 27 países de Europa, en las cuales han delegado, ¿no?, parte de su soberanía en instituciones comunes
para tomar democráticamente decisiones sobre asuntos de interés común. La Comisión Europea adoptó el 26 de junio del año 2012 la Comunicación, en la cual es el desarrollo de una política de la Unión Europea para la región del Ártico, en la cual es en el avance del año del 2008 y esto informa de las actividades realizadas hasta el momento y de un plan de acción para el Ártico. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el régimen institucional del Ártico, lo que es la gobernanza. En sí, este régimen no es el espacio ártico que está constituido por agua principalmente, la razón por la cual la gobernanza marítima se analizará de una manera separada a la gobernanza general. Bien, ahora lo que vamos a distinguir sobre la gobernanza general del Ártico, en la cual estas se pueden dividir en dos, que en las instituciones nacionales de los estados árticos. Estos estados árticos eran no componentes para aplicar su derecho nacional hacia territorios bajo su soberanía a través de las instituciones creadas. Bien, los estados que tienen soberanía sobre territorios en el Ártico tienen el derecho y la autoridad para aplicar y hacer cumplir sus leyes nacionales en esa área. Esto se lleva a cabo a través de las instituciones y organismos establecidos por cada estado para administrar y gobernar sus territorios. Cabe decir que cada estado ártico tiene la responsabilidad de establecer estos mecanismos legales que permitan la aplicación efectiva de sus derechos nacionales en su estado. También pueden incluir agencias gubernamentales, tribunales o organismos que regulan o están encargados de hacer cumplidas estas leyes. El segundo punto sobre las instituciones internacionales. Esta cooperación se realiza actualmente a dos niveles: circumpolar, en la cual está representado por el Consejo Ártico, y el subcircumpolar, que se conforma por el Consejo Euroártico de Barents, y el Consejo Nórdico y el Consejo de los Estados del Mar Báltico, a destacar el primero. Este Consejo Ártico podemos decir que es un foro intergubernamental creado en 1996 y esta promueve la cooperación entre los estados. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del régimen jurídico de la Antártida. Y este es un estatuto jurídico de la Antártida en su ius generis, ya que tiene la entidad de reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia, pero no puede ser declarada un patrimonio de la humanidad, debido a las reivindicaciones de soberanía existentes sobre el continente. Sin embargo, este espacio está regulado por la normativa internacional. La normativa general aplicable a la Antártida está constituida primordialmente por la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar. Sin embargo, este tratado antártico se constituyó como una piedra fundamental, ¿no? Y ya que tiene una estructura normativa que luego se desarrolló progresivamente, ¿no? Y hoy es conocida como el Sistema de Tratado Antártico. Además, este es un instrumento en el cual se ha formado una estructura, ¿no? Compuesta por el Tratado de la Convención de Focas Antárticas, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que se dio en 1982, y el Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente. Ahora, hablando acerca del Tratado Antártico, esta fue creada el 1 de diciembre de 1959. Aquí participaron 12 países, como Argentina, Australia, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda,
Noruega, Rusia, entre otros países, ¿no?, que habían llevado a cabo diferentes actividades científicas en la Antártida y sus alrededores durante el Año Geofísico Internacional, que se da aproximadamente en 1957 y 1958, firmado por Washington, ¿no?, el Tratado Antártico. Y este tratado entró en vigor en 1961. Y algunas disposiciones importantes de este tratado son, por ejemplo, que el espacio antártico se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, ¿no? Aquí se va a prohibir la utilización de la Antártida para fines militares, explosiones nucleares o la eliminación de los derechos radioactivos, ¿no? También otra disposición importante de este tratado es que aquí se va a continuar la libertad de investigación científica en la Antártida y en comparación hacia ese fin, ¿no? Otra disposición también es que habrá un intercambio de observaciones de los resultados científicos sobre la Antártida, los cuales estarán disponibles libremente para los países, ¿no? Continuando con cierto reglamento específico de este tratado antártico, aquí nos dice de que ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente tratado se halla en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región, como ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Ahora hablaremos acerca de la normativa medioambiental de la Antártida. Y aquí las medidas aprobadas por la reunión consultiva del Tratado Antártico celebrado en 1964 están dirigidas a la conservación más que todo de la flora y fauna antártica sobre el instrumento original de la protección medioambiental antártica, ¿no? Y aquí tenemos el Tratado de la Conservación de Focas Antárticas que se dio en 1978. Y aquí más que todo nos habla acerca de cómo es que los primeros animales antárticos se comenzaron a guardar un resguardo hacia ellos, ¿no? Para que no puedan extinguir la fauna marina o la fauna de este continente antártico, ya que aquí se observaba también que se estaba dando la depredación por parte de una acción humana. Y la otra normativa que tenemos es acerca de la Convención sobre la conservación de recursos vivos marinos antárticos. Esta se dio en 1982 y esta se firmó en Canberra en 1980 y entró en vigor en 1982. Aquí se ocupa de la conservación y el uso racional del krill. Nos referimos al krill con los peces y otros recursos vivos marinos en el área de la convención, ¿no? Una característica importante de esta convención es de que se da el enfoque en la conservación basada en ecosistemas, según el cual se deben tener en cuenta los efectos en todo el medio ambiente al realizar la explotación de estos recursos marinos, ¿no? Y la última normativa que tenemos es el protocolo al Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente, que es fundamental para dar origen a la conservación del espacio antártico, ¿no? Y esta más que todo nos habla acerca de cómo es que se designa la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Y esto lo podemos ver en el artículo 2. Y otro protocolo se da en el artículo 3, en donde establecen principios básicos aplicables a las actividades humanas en la Antártida, ya que se ha visto que muchos países están interesados en realizar ciertas investigaciones en este continente ártico, ¿no? Por último, tenemos acerca del régimen institucional de la Antártida.
Y bueno, aquí vamos a tener tres grandes autores, ¿no? Como la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, el Comité para la Protección del Medio Ambiente, la Secretaria del Tratado Antártico, ¿no? Y nos referimos a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico como al mecanismo previsto por el Tratado Antártico para que las partes consultivas intercambien información, ¿no? y acuerden los mecanismos que regulan estas actividades humanas, ¿no? En las que incluyen los programas antárticos nacionales, la actividad científica y la cooperación internacional y turismo antártico. Y dentro del Comité para la Protección del Medio Ambiente, esta nos dice que se dan todos los años, ¿no? El Comité para la Protección del Medio Ambiente debate acerca del estado del medio ambiente antártico en general y de la implementación del protocolo sobre la protección del medio ambiente en particular, ¿no? Y algunos principios aquí por parte del Comité para la Protección del Medio Ambiente es gestionar riesgos asociados en las especies no autóctonas de la Antártida. También gestionar el impacto medioambiental del turismo y de las actividades no gubernamentales, ¿no? También comprender las consecuencias ambientales del cambio climático dentro de esta región antártica y responder ante ellas, ¿no? Encontrar algunas soluciones para que se pueda conservar este espacio antártico. Y por último tenemos a la secretaria del Tratado Antártico. Esta se va a encargar de brindar apoyo en las reuniones consultivas del Tratado Antártico que se celebran anualmente, y para la reunión de este comité se da más que todo la protección del medio ambiente, ¿no? También otra función que tiene es facilitar el intercambio de información entre las partes requeridas en el tratado y el protocolo sobre la protección del medio ambiente, ¿no? También se encarga de compilar, almacenar y archivar y facilitar los documentos de la RCTA, ¿no? Que vendría a ser la reunión consultiva del Tratado Antártico. También encontramos que se va a encargar de suministrar y difundir información sobre el sistema del Tratado Antártico y las actividades que se realizan en la Antártida, ¿no? Bien, eso sería todo por mi parte. Ahora continuaremos con el siguiente tema. Bien, hablando sobre el régimen jurídico del espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, primero tocaremos lo que vendría a ser el régimen jurídico del espacio aéreo. De acuerdo a la naturaleza del derecho del Estado en el espacio aéreo, surge la interrogante de los estados, ¿no? La cual es determinar si se posee o no una soberanía del espacio aéreo, incluyendo lo que vendría a ser las aguas interiores y el mar territorial. Ahora, dentro del régimen jurídico del espacio aéreo existen tratados internacionales, ¿no? Los cuales vamos a explicar a continuación. Primero tenemos al Convenio de París de 1919, que este convenio, ¿no? Este tratado representa lo que vendría a ser el primer esfuerzo internacional significativo para poder establecer un marco legal y normativo para la aviación civil, ¿no? Este fue firmado el 13 de octubre del mismo año, en un momento en el que la aviación estaba en sus primeros años de desarrollo, después de lo que vendría a ser la Primera Guerra Mundial. Después tenemos la Convención Iberoamericana de 1926, que esta fue firmada en Madrid, ¿no? Y tuvo como principal objetivo el establecer un marco legal y normativo común para poder fomentar la cooperación y el desarrollo seguro de la aviación civil en lo que vendría a ser la región iberoamericana. Después está la Convención de La Habana en 1928, que bueno, este tratado se celebra con el objetivo de establecer normas y principios que van a regular la aviación comercial entre los estados americanos, ¿no? Promoviendo así una mayor cooperación y un desarrollo en lo que vendría a ser la aviación civil. Después tenemos al Convenio de Varsovia de 1929, que bueno, esta ha sido, se dice que ha sido la piedra angular
en la regulación del transporte aéreo internacional, ¿no? Porque ha tenido un impacto duradero en la aviación civil, ya que establece normas y responsabilidades claras para las aerolíneas y protege los derechos de los pasajeros y también los remitentes de carga. Después tenemos al Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, que se dice que ha sido un pilar esencial en la estructura de la aviación civil global, ¿no? Promoviendo lo que vendría a ser la seguridad, la eficiencia y la cooperación internacional, ¿no? Después tenemos lo que es el Convenio de Tokio de 1963, que bueno, este ha sido un instrumento crucial en la lucha contra el secuestro de aeronaves, ¿no? Este tratado es adoptado en respuesta al aumento de incidentes de secuestro aéreo en la década de 1960. Después, por último, tenemos el Convenio de Montreal de 1999, que bueno, este convenio ha sido fundamental para poder mejorar la protección de los pasajeros, la eficiencia del transporte aéreo internacional, estableciendo normas claras y uniformes que han beneficiado a la industria de la aviación. Después tenemos a lo que es el derecho aeronáutico, que bueno, podemos definirlo, ¿no? Como aquel conjunto de principios y de normas de derecho público y privado, de orden nacional e internacional, que rigen las instituciones y las relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica o modificadas por ella. En cuanto a las fuentes del derecho aeronáutico, los principales institutos que han expuesto aquellos principios fundamentales de derecho son el Instituto de Derecho Internacional, la Asociación de Derecho Internacional, el Comité Jurídico Internacional de Aviación, la Asociación de Tráfico Aéreo Internacional y la Federación Aeronáutica Internacional. Después tenemos lo que vendría a ser las conferencias y congresos, en las cuales hemos considerado el Congreso Internacional de Aeronáutica de París de 1910, el Congreso Jurídico para la Locomoción Aérea Verona de 1910 y el Convenio de París de 1925. Después tenemos lo que vendría a ser la jurisdicción, que bueno, se dice que cuando en alta mar vuela una aeronave, tiene la jurisdicción del país de pabellón, es decir, que la nave tiene la nacionalidad de donde está matriculada. Es por eso que se plantea lo siguiente, es de que si los buques, los buques si están en alta mar o en un territorio extranjero, también se rigen por la ley del pabellón. Ahora, las aeronaves militares tienen inmunidad, teniendo también lo que es la exención de impuestos, la detención, el embargo, la jurisdicción fiscal, aduanera, policial y general. De igual manera, si el avión está en reposo, se sujeta a la ley local en materia ya sea civil, penal y comercial. Y por último, también aquellos actos dolosos que realicen durante su vuelo se juzgan en los estados subyacentes y se aplica la soberanía del estado local. Siguiendo también con la exposición, hablaremos acerca de las 5 libertades del aire. Bueno, estas se subdividen en dos, las libertades técnicas y las libertades comerciales, ¿no? En el caso de las libertades técnicas, veremos lo que es la primera y la segunda libertad, correspondiendo así la primera libertad al derecho a volar por el espacio de otro estado sin aterrizar. La segunda libertad, el derecho a aterrizar por motivos técnicos. Y entrando a lo que es las libertades comerciales, en la tercera libertad, el derecho a desembarcar los pasajeros, correo, carga, tomados en el país cuya nacionalidad posee la aeronave. Después tenemos la cuarta libertad, que es el derecho de tomar pasajeros, correo, carga con destino al país cuya nacionalidad posee la aeronave. La quinta libertad es el derecho de tomar y desembarcar pasajeros, correos, carga con destino o procedente de los
de terceros estados, ¿no? A esta libertad también la ampara el Convenio de Chicago de 1944. En la sexta libertad está el derecho a que un operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial entre dos estados vía su propio territorio. Después, en la séptima libertad, tenemos el derecho a que un operador aéreo de un estado de transporte tráfico comercial enteramente fuera de su territorio. Como octava libertad, tenemos el derecho a que un operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial dentro del territorio de otro estado, ¿no? Y por último, la novena libertad es el permiso referido a aerolíneas de un estado para operar en régimen de la séptima libertad, ¿no? A partir del tercer estado más allá de su territorio. Y por último está la Organización de la Aviación Civil Internacional, ¿no? Que bueno, esta es una agencia especializada de las Naciones Unidas, ¿no? Que se crea con el objetivo de poder promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo. Ahora, esta organización fue creada en la Conferencia de Chicago de 1944 y en su artículo 44 señala que se consagran fines, objetivos y también sus tres órganos, ¿no? Los cuales son la Asamblea, el Consejo y las conferencias regionales de aeronavegación. En la Asamblea, básicamente es un órgano legislativo donde están representados todos los estados. El Consejo, que bueno, que tiene ya carácter ejecutivo, es un organismo permanente ante la Asamblea, compuesto por representantes de 33 estados miembros, ¿no? Estos elegidos por la Asamblea por 3 años. Como tribunal tiene también la facultad de poder resolver controversias internacionales cuando una parte lo solicite. Y bueno, y por último, las conferencias regionales de aeronavegación, que ya es para las diferentes eh, partes del mundo. En realidad, continuando con la exposición, el derecho radioeléctrico es una rama del derecho internacional público que regula el uso del espectro radioeléctrico para las telecomunicaciones internacionales y se basa en los principios de la soberanía estatal, la libertad de uso del espectro y la no interferencia, según Cáceres Marco. Ahora, ¿de qué se encarga? De regular el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico a nivel internacional. Es un recurso natural finito y compartido por todos los países. Es esencial también para las comunicaciones inalámbricas y el desarrollo tecnológico. Asimismo, abarca la radiotelegrafía, la radio, telefonía y la televisión. La tesis de un Estado fue siempre hacer respetar su espacio aéreo y a la vez respetar los espacios aéreos de los demás. El derecho radioeléctrico ha evolucionado para adaptarse a los nuevos desafíos y oportunidades que presenta la era espacial. Siguiente, por favor. Asimismo, también dentro de ello está la política aérea peruana. ¿De qué trata esto? Nos dice que se encuentra enmarcada en los principios y normas del derecho internacional que establecen un régimen jurídico para la navegación aérea internacional. Asimismo, es de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la navegación de diversos tratados y convenios internacionales. El gobierno peruano promoverá el desarrollo de la aviación civil como un motor de crecimiento económico y social del país y fortalecerá la seguridad de las operaciones aéreas para garantizar la protección de la vida y los bienes de las personas. Todo esto está en el Plan Nacional de Transporte Aéreo. Asimismo, el gobierno peruano implementa diversas políticas específicas para promover la conectividad aérea, mejorar la seguridad de las operaciones aéreas y proteger a los consumidores y proteger el medio ambiente. Siguiente, por favor. El Jus Sideris. ¿En qué consta? En que el hombre tiene un nuevo escenario, el espacio sideral. El hombre no queda fuera del escenario como simple espectador y se presta a cumplir su difícil papel de actor entre sus muchas cosas esenciales del siglo XX,
la televisión, el niño probeta, la energía atómica, etc. Según Bernal, que nos dice que la exploración espacial es un campo de gran importancia en el que el derecho internacional público juega un papel fundamental. Los principios y las normas del derecho internacional público buscan garantizar el uso pacífico y ordenado del espacio ultraterrestre, así como la protección de los intereses de toda la humanidad. La cita de este autor nos recuerda el enorme potencial que tiene la exploración espacial para el desarrollo de la humanidad. Siguiente, por favor. El espacio ultraterrestre. ¿De qué consta ello? Nos dice que nos plantea los nuevos desafíos y oportunidades para la humanidad. Salir, ¿no? Viajar por el espacio, tener esa aventura ciberespacial. Regular el espacio ultraterrestre de manera pacífica, cooperativa y beneficiosa para toda la humanidad, puesto que ello también genera recursos y que deben ser utilizados para todos. Este espacio ultraterrestre es un patrimonio común de la humanidad, lo que significa que pertenece a toda la humanidad y que no puede ser apropiado por ningún Estado o entidad privada, según Chen, 2016. Siguiente, por favor. Asimismo, hablamos de la formación y fuentes del derecho del espacio ultraterrestre. El derecho al espacio ultraterrestre se encarga de regular las actividades humanas en este ámbito. La formación y fuentes se encuentran estrechamente vinculadas a los principios y normas del derecho internacional público general. ¿Y quién nos habla? Króstikis, que el derecho del espacio ultraterrestre se ha desarrollado a partir de una combinación de tratados internacionales, costumbre internacional y principios generales del derecho. Y estos tratados son la fuente más importante del derecho del espacio ultraterrestre, ya que establecen normas vinculadas para los estados partes. Siguiente, por favor. Asimismo, hablamos también de la exploración del espacio exterior por las empresas privadas, ya que hoy en día se están haciendo cargo de ellas, ¿no? Pero viéndolo como un aspecto económico. Para ello también decimos que respeta la soberanía de los estados y contribuyendo a la exploración y utilización pacífica del espacio ultraterrestre. Lo hemos dividido en dos. Encuentra un equilibrio entre el principio de soberanía estatal y el principio de exploración y utilización pacífica del espacio ultraterrestre, ¿no? Como una especie de viaje. Asimismo, también los proyectos de exploración espacial ejecutados por el AEM tienen un impacto significativo en el desarrollo científico y tecnológico. Estos proyectos nos permiten aprender sobre el origen y la evolución del universo, desarrollar nuevas tecnologías y explorar la posibilidad de la vida extraterrestre, lo que nos dice Cáceres Marcos, ¿no? Ya que el espacio, todos sabemos de que existen pues millones de elementos que están, como observamos en el dibujo, que han salido para observar si hay vida en otro planeta, ¿no? Y si observamos con una especie de satélite, observamos también que tiene bastantes cosas que están ahí, ¿no? Flotando en el aire, que han sido los múltiples proyectos que han ido enviando, ¿no? Cohetes, aeronaves, que son especialmente para visualizar y observar qué hay fuera del planeta, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de estos proyectos de exploración fueron ejecutados por agencias espaciales nacionales, uno de ellos, la NASA, ¿no? Estos proyectos también de espacial han sido ejecutados por la AEM, ¿no? En diversos países, pero cada vez más empresas privadas y organizaciones internacionales también están participando en este emocionante ámbito, ya que están viéndolo como una especie de parámetro vivencial, espacial, asimismo también una especie de movimiento económico. Obviamente solamente ahí pueden tener esas aventuras con las personas que tienen bastante dinero. Este espacio y la aeronáutica como la NASA, la Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica, la NASA, de los Estados Unidos, ha sido pionera en la exploración espacial desde su creación en el año de 1958. Ellos ya han ido realizando experimentos y nos han ido dando las evidencias de qué hay fuera del planeta Tierra, en el espacio, ¿no? Y según Cáceres Marcos, nos habla también de los proyectos de exploración espacial ejecutados por la AEM, tienen un impacto significativo en el desarrollo científico y tecnológico, y estos proyectos nos permiten aprender sobre el origen y la evolución, ¿no? Del universo,
desarrollar nuevas tecnologías y explorar la posibilidad de la vida extraterrestre, ¿no? Y para finalizar, tenemos las conclusiones. Estas son las pautas finales que el grupo ha llegado. Como primera conclusión y en concordancia con nuestro objetivo general, la determinación que se regula entre el altamar, regiones árticas y antárticas en el régimen jurídico del espacio aéreo y espacio terrestre con el derecho internacional es completa con una normativa rigurosa, es decir, que está prestada ya que hay diferentes aspectos que se han ido normando a lo largo del tiempo y que se ha ido implementando y o complementando con otra normatividad con un fin social y ambiental. En la segunda normativa tenemos que el derecho radioeléctrico se encuentra en constante evolución para adaptarse a un entorno dinámico y complejo. Esto viene en relación con con el segundo objetivo específico ha sido con el propósito de relacionar el antes mencionado ejemplo con la normatividad vigente. La tercera conclusión tenemos que la relación se tiene directamente proporcional, es decir, de que a raíz del cambio se ha ido adaptando a la norma, es decir, que esto ha ido trabajando de forma conjunta. Uno no está por separado, sino tiene que estar de forma alineada y parecida para que esto pueda funcionar para el propósito del presente derecho internacional, es decir, salvaguardar la integridad de los estados y proteger el interés común, es decir, el bienestar social. Espero que les haya gustado la exposición. Muchas gracias por su tiempo.